SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Termina la semana con un puñado bueno de noticias malas, peores y horrorosas. Y vamos a analizar muchas de ellas esta noche. Pero incluso cuando todo se pone gris oscuro, casi negro, incluso en esas, hay hueco para alguna pequeña alegría. Alegría democrática en este caso. La jueza que paralizó cautelarmente la venta de los sellos de conmemoración del centenario del Partido Comunista de España a petición de la Asociación Abogados Cristianos, esa jueza ha decidido levantar el veto y permitir que Correos venda estos sellos con toda normalidad, como emite sellos de cualquier otra efeméride. Que parece una nimiedad de asunto, pero es que estábamos a medio paso de que en la España de 2022 un grupo de reaccionarios consiguiera paralizar la emisión de un sello con el logo de un partido plenamente legal, un partido que participó en la redacción de nuestra Constitución, pero oye, sellos no. Bueno, pues la jueza finalmente dice que sellos sí, que claro que sí, y obliga a Abogados Cristianos a pagar las costas, que son 2 duros, son 50 euros, pero que los paguen. Y mientras ellos van al banco a poquinar, quizá los demás podríamos analizar cuánto tiempo y cuántos recursos le hace perder a la justicia esta gente con sus cruzadas sectarias. Hora 25 de viernes con Isabel Morillo. Buenas noches, Morillo. ¿Qué hay? Buenas noches. Daniel Bernabé, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Juan Manuel de Prada. Muy buenas noches, Juan Manuel. El día en 2 minutos. Marina Fernández. Un día en el que la revisión de penas por la ley del solo sí es sí ha agrandado la grieta entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, que por primera vez después de 3 días ha hablado públicamente del tema. Es una ley muy importante, prudencia, no generemos alarma social. El Gobierno va a proteger a todas las víctimas y esperemos con tranquilidad a que resuelva el Supremo. Esto ha dicho la vicepresidenta segunda. Ponerse de perfil cuando machacan a una compañera, ha escrito Pablo Iglesias en Twitter, no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido. Mientras el Ministerio de Igualdad insiste en acusar a los jueces de aplicar mal una ley que, dice Victoria Rosell, no tiene brechas. Estas revisiones, muchas erróneas, acabarán en el Tribunal Supremo. Todos los órganos jurídicos del Estado no apreciaron necesidad de añadir otra transitoria a las que ya existen. Una ley que, insisten, avaló también el Ministerio de Justicia y ha apuntado hoy el líder del PP, Núñez Feijóo. Veremos si el presidente del Gobierno puede destituir a una ministra que no ha nombrado. Y en el caso de que no pueda, al menos que destituya a los responsables del Ministerio de Justicia, porque a estos... El día 30 va a comparecer ante el Congreso el ministro Marlaska después de que el PSOE haya tumbado una comisión de investigación, segunda vez que lo hace, con el apoyo finalmente del PP, que había amagado con permitirla. Primero debe hablar el ministro y a partir de ahí veremos los siguientes pasos. Dice Cuca Gamarra. Además, la Comisión de Interior del Congreso va a poder ver las imágenes del salto a la valla de Melilla. Un viernes en el que la Fiscalía sueca ha confirmado que los gasoductos Nord Stream sufrieron un sabotaje porque ha encontrado restos de explosivos. Lo que no sabe todavía es quién está detrás. Y Rusia, Peskov, pide que se aclare después de haber acusado en las últimas semanas a Estados Unidos o Reino Unido del ataque. El día termina con el futuro de Twitter en el aire. 3, 2, 1. Después de la dimisión de más de 1.000 trabajadores, según fuentes de la compañía que cita el New York Times, empleados que hasta han hecho una cuenta atrás, lo escuchábamos en respuesta al ultimátum de Elon Musk. El multimillonario ha anunciado también que va a permitir los mensajes de odio o negativos en la red, pero que van a estar ocultos y no se van a poder monetizar, no van a generar dinero a sus autores. Y termina el viernes con una noticia muy triste para la radio. Ha muerto a los 65 años el periodista deportivo Chema Abad, la voz del fútbol en Radio Nacional, que dirigió y presentó Radio Gaceta de los Deportes y narró miles de partidos. Satisfecho, orgulloso de haber trabajado con honestidad. Eso me ha hecho siempre irme a la cama a dormir mucho más a gusto. Y cuando he tenido que narrar fútbol, que era mi pasión y sigue siendo mi pasión, pues me he ido también muy feliz y muy contento por haber hecho lo que yo había elegido y que me han dejado hacer. Así se despidió de los oyentes en 2021, cuando se jubiló tras 43 años de pasión y de trabajo. Ha muerto hoy en un hospital de Madrid, donde estaba ingresado desde septiembre por un ictus. Un abrazo enorme desde aquí a toda la familia de Chema y a toda la familia de Radio Nacional de España. Un abrazo lleno de cariño desde la cadena SER. Y en la contra de Hora 25. Está pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje, no se falta nada si estás tú.
Pero juego un cuello a que, bueno, la mitad igual no, pero muchísimos de nuestros oyentes tienen algún tatuaje, si no conocen a alguien con algún tatuaje, algo que hace un par de décadas era casi impensable en España y que ahora ha cambiado radicalmente. Somos el 6º país en el ranking mundial con más personas tatuadas, España. Una moda que no siempre convence del todo, es lo que tienen las cosas que son permanentes. Que dices, ¿en qué momento? Y resulta que ahora el negocio de verdad está en quitar tatuajes. Y a eso se están apuntando clínicas estéticas, peluquerías, todo el mundo, porque hay mucho arrepentido. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿Tú te has quitado alguno o no? No, yo no tengo tatuajes. Nunca tuve un tatuaje. Yo tampoco. Ni creo que lo vaya a tener, pero ya sabes que no hay que decir nunca. Pero no. Nos hacemos uno, Javois. ¿Te imaginas? Uno juntos. Nos hacemos uno que ponga no tenemos tatuajes. Eso sería buenísimo, sí. Mi problema es que tengo alergia desde niño al dolor y sé que poner uno duele. Y ese dolor, pues mira, en fin. Si te lo puedes prefiero ahorrar, llevar las cosas tatuadas en la cabeza, si se puede, y ya está. A mí me ha gustado mucho cómo lo ha presentado en su pieza Toñi Fernández en el Hoy por Hoy. Sí. Dice, quitarte un tatuaje es 10 veces más caro, más doloroso y miles de veces más lento. Porque supone la mejor explicación del famoso verso de Pablo Neruda. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Una metáfora muy delicada de la vida nuestra. Recordar algo que nos gusta es barato y fácil y agradecido y placentero. Tener que olvidarlo porque se ha convertido en algo indeseable es carísimo y doloroso y desde luego mucho más lento. Y se dice que nuestras cicatrices, también las que no se ven, hablan por nosotros y escriben nuestra biografía, las de nuestras operaciones, las de nuestros muertos, las de nuestros desamores. Bueno, los tatuajes son representaciones, o vienen a ser representaciones gráficas de algo muy poderoso, algo que cuando lo has hecho pensando que era para siempre. Por eso de repente quitarlo es una tortura. Por ejemplo, ya sabes que cada amor es eterno, sí, uno detrás de otro, pero cuando uno crece descubre que ya no hay piel suficiente para tanta vida como queremos dejar marcada. Yo estaba pensando cuando leía esta noticia, antirrománticamente, que quizá en algún lugar haya parejas tatuadas con el nombre del otro que ante el trance del dolor y la pasta de quitarse el tatuaje prefieren seguir juntas, aunque ya no estén enamoradas, ¿no? Una especie de lo que la tinta ha unido, que ya no lo separe ni Dios, como decían en la escopeta nacional. Me voy a tatuar tu carita aquí en el brazo. Lo que pasa es que no estoy tan mazado como para que me quepan todos tus pelos, Javois. Pero ¿por qué no vamos al gimnasio, nos hacemos brazos y cuando tengamos ya un brazo poderoso nos ponemos una cara? No sé si lo veo. 2 por 1. Un beso. Besos, chao. Hace que la nota nunca se baje. No hace falta nada si está. No hace falta ni nada, bebé. El enredo de la ley que ha terminado abriendo la puerta a rebajas de pena a agresores sexuales va camino de convertirse en una bomba de racimo política, que son las que expanden la metralla a todas partes. El Ministerio de Igualdad y Podemos han disparado hoy en todas las direcciones, primero por la responsabilidad en sí de la redacción de la ley y después ya a nivel interno en Unidas Podemos por lo que consideran una deslealtad mayúscula de Yolanda Díaz por haber pasado 3 días en silencio sin defender explícitamente a Irene Montero. Vamos a ir con todo, pero vamos a ir primero con el fondo del asunto en sí. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Llevamos 3 días conociendo rebajas de penas a violadores y agresores sexuales, al menos 15 casos, e Igualdad sigue sin hacer autocrítica. El departamento que dirige Irene Montero no admite errores y ahora recuerda que fue Justicia la que avaló la reforma penal y que Carmen Calvo era la responsable de velar por la calidad normativa de la ley. Los jueces que revisan las penas yerran y no hay grietas en la norma, según la delegada contra la violencia de género, Victoria Rosell. No tiene ninguna brecha. Vamos, si tuviera alguna, yo soy la primera que lo reconozco y la cambiamos. Ha habido lo que nosotras consideramos errores judiciales claros en una aplicación precipitada, sin calma, sin reflexión y sin una buena lectura de la ley y automática. ¿Qué corrección tiene esto? No en el Gobierno, desde luego. Dejemos hablar al Poder Judicial, incluido Fiscalía General del Estado,
Estado. Consciente de la alarma social generada, la secretaria de Estado Ángela Rodríguez pide a las víctimas tranquilidad y a los jueces que se adapten a los cambios. Las mujeres que puedan sentir que en este momento esta herramienta no es todo lo segura que quisieran, lo es, y creo que es el momento de que también el Poder Judicial, los tribunales puedan demostrar que así es. Igualdad está convencida de que el Supremo unificará doctrina y que dirá que no se podrá revisar toda condena anterior imponible con el nuevo marco penal. A la espera de esa unificación de doctrina por parte del Tribunal Supremo, ha sido llamativo escuchar hoy a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, pidiendo a los periodistas que no hagan noticia de las peticiones de los abogados de agresores sexuales para que les rebajen la pena a sus clientes. Es que las defensas van a pedir revisiones. Dejemos de hacernos eco de que las defensas pidan las revisiones como pidieron en su día la absolución y tienen a los clientes condenados, ¿eh? O sea, lo que las defensas piden es parcial, de parte, literalmente parcial. Cuando ellos lo piden, yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres y no es lo que piden abogados, pues eso, de violadores que quieren menos pena. Yo no haría noticia, dice el Gobierno. Y después está la otra derivada, que es la puramente política, y sobre todo hoy interna en Unidas Podemos, porque después de que Yolanda Díaz haya estado en silencio 3 días enteros sin decir ni una palabra sobre este asunto, más que a través de su equipo, en lo que en los círculos políticos y periodistas se conoce como fuentes. Bueno, pues después de ese largo y significativo silencio de Yolanda Díaz, que ha roto hoy para pedir que se espere a lo que diga el Tribunal Supremo, Pablo Iglesias ha escrito esta tarde: ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido. Ponerse de perfil cuando machacan a una compañera, en relación a Irene Montero, no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido. No ha mencionado explícitamente Pablo Iglesias a Yolanda Díaz, pero el mensaje es bastante claro y supone un salto cualitativo en las relaciones ya gravemente heridas entre Podemos y Díaz. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Antes de la bomba atómica de Iglesias en Twitter, Podemos ya había usado, llamémoslo, armamento convencional contra Yolanda Díaz en el pasillo del Congreso. Cuando se ataca con tanta saña a una persona que ha conseguido avances tan importantes como es en este caso Irene Montero, bueno, pues es una buena estrategia, es algo sensato defender a los compañeros y compañeras. Misiva de Echenique de Buena Mañana y luego al mediodía la vicepresidenta segunda que evitaba defender a Irene Montero y se alineaba con la parte socialista del gobierno. Es una ley muy importante para las mujeres y la protección de las víctimas de nuestro país. 2, prudencia, no generemos alarma social. El gobierno va a proteger a todas las víctimas y esperemos de verdad con tranquilidad a que resuelva el Supremo. Después de este mensaje llegaba el tuit de Iglesias, se sumaba de esta forma Yolanda Díaz a la tesis de que hay que esperar a que hable el Supremo, incluso la primera ministra que habló de reformar la ley, hoy ya la defiende sin ambajes. Lo que el texto legislativo del sí es sí está haciendo es proteger justamente a las víctimas, tanto a las mujeres como a los menores. Era María Jesús Montero, en eso está el PSOE, todos tranquilos, defendiendo la ley, nada de cargar además contra los jueces. Un mensaje de tranquilidad, de confianza en los jueces, de confianza en la Fiscalía, en las instituciones, para que se pueda unificar una doctrina que pues dé respuesta a esa orientación de la ley. Ya lo estáis escuchando, para doctrina unificada, la del argumentario defensivo de los ministros socialistas, un argumentario que esbozó el primero Pedro Sánchez desde Bali. La ley es buena, toca esperar al Supremo, y balones fuera a la hora de defender a Irene Montero o al hablar del enfado de Podemos. Lo demás es que me parece que son más bien rumores o cuestiones que tienen menos importancia, que cuanto antes tengamos una aclaración y una interpretación adecuada con respecto a esta ley. Yo creo que esto es lo que más importa a los ciudadanos. Y mientras que hace el PP, pues aprovecha el regalo de esta nueva polémica, pide ceses, y a ellos la verdad es que les da igual que sean en una parte del Ejecutivo o en la otra. Veremos si el presidente del Gobierno puede destituir a una ministra que no ha nombrado, y en el caso de que no pueda, al menos que destituya a los responsables del Ministerio de Justicia, porque a estos sí les ha nombrado. Dice Feijóo que ellos, los populares, no van a poner problemas a modificar esta chapuza legal cuanto antes, Aimar. Chapuza legal es como lo llama Feijóo. Junquera, gracias. Vamos al análisis. Morillo, de Prada de Bernabé, ¿qué os sugiere el estado de la situación? Morillo, empiezo por ti. Bueno, pues yo creo que pocas cosas ha pasado este gobierno, y mira que le han pasado cosas que la hayan erosionado tanto como esta ley del sí es sí, todo lo que está pasando
pues con la aplicación de la ley y las rebajas de condena. Este es un asunto súper sensible a la sociedad. De verdad, no. Habemos hablado mucho de los indultos, de la sedición, de Cataluña. Yo, en estos días, o sea, he detectado en mi entorno, sin relación ninguna con la política y en sitios insospechados, conversaciones de gente sobre esta ley, sobre el error del gobierno. O sea, yo creo que esto es una crisis de credibilidad muy fuerte para el gobierno de Sánchez. Lo pienso porque lo he visto. Creo también que hay mucha saña en los ataques a Irene Montero. Hay una agresividad y una violencia verbal contra esta ministra que me repugna. Claramente, no puedo decir otra cosa, por más que a mí la estrategia de Podemos, la huida hacia adelante, el ataque a los jueces, o sea, es que también, claro, quien siembra vientos recoge tempestades, ¿no? Pero de verdad que me repugna con las cosas que oigo sobre la ministra Montero, que por muchos errores que esté cometiendo, tanto en su estrategia como hayan podido cometer con la ley, yo sé que lo que ha ocurrido es grave. Y es un error grave porque sobre todo había recomendaciones previas que se desoyeron, pero es un error grave no solo del Ministerio de Igualdad, ¿eh? Yo lo dije en primer día y lo sigo pensando, es un error grave del Gobierno en su conjunto y de los partidos que votaron la ley en el Congreso. Al único que he escuchado hacer autocrítica es a Aitor Esteban del PNV, que dijo que hombre, que tenían que reflexionar que ellos habían votado a favor del texto legal, en fin. Y bueno, yo creo que la posición de Podemos es que a mí ya lo del señor Iglesias, más que de análisis político, casi yo lo veo ya de verdad, de análisis psicológico, no entiendo nada. Cada vez que habla pone peor las cosas. No creo que el ataque furibundo último a través de un tuit a Yolanda Díaz ayude en absolutamente nada. Si es verdad, Yolanda Díaz ha estado 3 días callada, pero bueno, después lo que ha dicho es pido prudencia, no generemos alarma social, ¿no? ¿Qué va a decir? Si es que no entiendo. Si es que ¿qué va a decir? Es la única, ahora mismo Yolanda Díaz es la única alternativa que tienen. Esto que Podemos empezó a mover la semana pasada de que ellos iban a ir a las generales, porque no en solitario, incluso hubo un tuit de Podemos Sevilla que dijeron que había sido algo espontáneo, con Montero, presidenta, en fin, todo esto se darán cuenta de que es imposible, ¿no? Irene Montero, si Pablo Iglesias tenía una mala imagen y restaba votos, Irene Montero desgraciadamente también, y porque estamos en una sociedad cruelmente machista, ¿eh? Que yo eso lo tengo clarísimo, y cómo se comportan con esa ministra, pocas veces he visto yo comportarse con ningún político, la verdad. Pero vamos a ver, ella no puede ser alternativa de la izquierda de nada, ni puede ser candidata a nada. ¿Qué hacen destruyendo continuamente la posibilidad de una alianza con Yolanda Díaz? Yo es que no entiendo nada. Dicho todo esto, me parece que en este debate hay un exceso de testosterona, o sea, de violencia verbal, de agresividad. Me agota. Qué semana tan fea. Fea, sí, muy fea. Sí. Juan Manuel, ¿tú cómo lo ves? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, ya cuando la ley se estaba tramitando, ya hubo juristas que alertaron sobre que esta ley iba a rebajar las penas a violadores, pero a violadores de verdad, o sea, violadores, ¿no? Esto se comentó, juristas diversos lo comentaron. Ahora se está hablando que el Tribunal Supremo tiene que sentar doctrina. Yo siento decir que la doctrina ya está sentada. El artículo 2.2 del Código Penal establece la retroactividad de las leyes cuando beneficia al condenado. Esto es un principio de nuestro ordenamiento jurídico. Y cualquier otra disposición que tratase de cambiar eso, me temo que entraría en la creatividad jurídica muy peligrosa, ¿no? O sea, yo creo que esto no son nada excepcionales en cualquier caso, Juan Manuel, las disposiciones transitorias que establecen que no se pueden rebajar las penas. No son excepcionales, quiero decir. Pero es que hay un principio general. Es que el artículo 2.2 del Código Penal no creo que una disposición transitoria lo pueda alterar. Yo evidentemente no soy experto jurídico. En cualquier caso es que daría igual, porque es que a partir de ahora, independientemente de lo que ocurra con los que ya están en la cárcel, también las penas se van a rebajar. Es que esta es la cuestión, ¿no? Respecto al otro tema, vamos a ver, yo creo que
independientemente de que a Irene Montero haya caído sobre ella improperios y hayan caído sobre ella palabras vejatorias, etcétera, etcétera, yo no creo que esto sea excepcional. Es decir, yo he visto a muchos políticos que han sido vejados de forma cruel y excesiva, y de todas las ideologías, y seguramente uno de los más vejados ha sido el propio Pablo Iglesias. Esto, que ciertamente es reprobable, es moralmente reprobable, sin embargo, creo que también los políticos tienen que saber que esto les ocurre. Y claro, hacer en torno a esto un psicodrama, a mí me parece que hay un trasvase de ámbitos. Yo entiendo que a Pablo Iglesias, el que su mujer sea vejada, sea humillada, sea zaherida de formas tan crueles, le tiene que doler naturalmente, pero trasladar eso en los términos, además en los que los traslada, y aprovechando para denigrar a Yolanda Díaz, a mí me parece una torpeza extraordinaria, y repito, es una proyección de sentimientos personales sobre su actividad política, ¿no? Que me parece un deslizamiento un poco peligroso. En cuanto a que Yolanda Díaz haya guardado silencio o haya escurrido el bulto o se haya puesto de perfil, pues oye, vamos a ver, yo lo entiendo perfectamente. Tiene que sobrevivir, claro. Porque es que Yolanda Díaz sí ha votado a favor de esa ley, como se vota en el Congreso, porque ya sabemos que hay disciplina de voto y todo el mundo vota, pero es que a lo mejor a Yolanda Díaz esa ley siempre le fastidió. Lo ignoro, no lo sé. Pero a lo mejor Yolanda Díaz desde el primer momento se dio cuenta de que esta ley contenía errores o entraba en territorios peligrosos, y por supuesto la votó, pero seguramente nunca le entusiasmó. Y hombre, encima no se va a comer el marrón ella. Si se dio cuenta no lo dijo también. No lo ha dicho nunca eso. Sin duda. Bueno, no sabemos si lo ha dicho en círculos... no lo ha dicho públicamente. Sabemos que no lo ha dicho en privado a compañeros del gobierno. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Es que esto yo no lo sé. Seguramente que tú, Aymar, tienes mejor información, ¿no? Lo que es evidente es que me parece natural que ella no quiera chuparse el marrón. Vamos a ver, están machacando a la ministra de Asuntos Sociales. Bueno, oye, pues que ella se coma el marrón, que es una ley que ha salido de su ministerio. De igualdad. De igualdad, perdón. Venga, Bernabé. Si retrotraemos de todas formas a lo que sucedió con la reforma laboral, desde el momento de su firma hasta el momento de su aprobación, hubo un debate muy tosco, muy intenso dentro de la izquierda. También hubo silencios atronadores en ese momento. Entonces yo creo que esto de una otra forma es una respuesta, un devolver el balón que en enero se puso ya encima de la mesa. Vamos a ver un titular sobre el tema de la ley, que creo que hay un análisis político que no está, que ha pasado desapercibido. Lo que queda bien en un seminario de universidad, en una revista de filosofía del derecho, en un acto feminista, las palabras se quedan bien ahí, no tienen por qué quedar bien en un titular de prensa. Sobre esta ley hubo un intenso debate, pero un intenso debate público, que está recogido en los medios de comunicación, en el entorno feminista, que no, a lo mejor no trascendió mucho a la opinión pública, pero que ahí se dio, sobre algo que se dio en llamar el punitivismo de las leyes. Es decir, las leyes, porque sean más duras, son más efectivas, tenemos que bajar las penas, tenemos que tal. Desde el Ministerio, y así lo dejó dicho la propia ministra, Irene Montero, no se quería huir de que se les acusara que iban a sacar una ley que perseguía a los hombres, que se vengaba de los hombres, que era... Es decir, en el propio El País, en marzo del 2020, hay una entrevista donde Irene Montero dice claramente que ella no quiere un feminismo que busque penas más altas. Esto se sabía. Esto fue el espíritu con el que se hizo esta ley. Y el debate puede ser enormemente interesante, como digo, pero claro, a nivel de política real, yo no sé si era el aspecto, el epígrafe más concreto para sacarlo, delitos sexuales, que normalmente tienen, cuando estallan, crean una alarma social importante. ¿Por qué algo que se defendió públicamente por parte de la ministra, de la secretaria de Estado, cuando empiezan a intuirse que estos casos se van a dar, se da de repente una respuesta tan contundente a los medios, a los jueces? Porque creo que eso está relacionado con la otra parte que estábamos hablando. Cierto ambiente persecutorio que se está dando ya en Podemos. Esa sensación que todo el mundo está contra ellos, que efectivamente a Podemos se le ha tratado de forma
muy dura, se le ha tratado muy mal y de hecho se le ha tratado algunas veces al margen de la ley. Y esto y se ha calumniado a algunos de esto está escrito, pero esto no tiene que ver con el análisis psicológico de Iglesias, con que su mujer sea ministra. No, esto es una táctica política desde mi punto de vista. Eso es una táctica política. Es decir, desde enero de este año hasta ahora ha habido una tensión creciente entre lo que es Podemos, la dirección desde fuera de Podemos, que es Pablo Iglesias, que es un líder sin duda alguna ideológico, moral de ese espacio, con el proyecto de Díaz. Cada vez que ha habido un tema importante de confrontación en la agenda pública, se ha utilizado por parte de Iglesias a través de su proyecto comunicativo como un ariete para crear un problema a lo que es el normal funcionamiento de la coalición dentro del gobierno. Hasta tal punto que hay un momento en que ya se extiende esta lucha a los medios de comunicación. Mirad, yo, por repasar, estaba el otro día volviendo a leer el libro de Iglesias, el penúltimo que ha sacado, a ver qué podía encontrar y qué claves podía encontrar que me dieran. Pablo Iglesias decía en el libro algo muy claro. Dice, quien se piense que utilizando medios como La Sexta o la cadena SER puede alterar unas primarias dentro de Podemos, y lo decía a propósito de Rejón, dice, no entiende que la militancia de Podemos es ya hermética a los medios de comunicación. Esto es una cuestión muy clara. Desde mi punto de vista, él tiene un proyecto político comunicativo y en este tipo de cuestiones, de conflictos, hay que ver las redes sociales y hay que ver cómo en que la gran mayoría de los medios progresistas han estado más o menos en una misma línea. Esto no ha hecho mella en los simpatizantes más fieles de Podemos. Es decir, yo creo que lo que ya aquí se percibe es claramente una construcción a la contra para enfrentar lo que es una posible presentación de Podemos fuera de la candidatura de Sumar. ¿Por qué? Porque cuando haces muy homogéneas a tus bases, lo que estás pretendiendo es, sabemos que no vamos a ganar las elecciones, sabemos que no vamos a obtener un buen resultado de las elecciones, pero si consigo sacar 1 millón y pico de votos, sigo en el Congreso y sigo vivo. Y sin embargo, hago un gran daño a la otra candidatura. Yo no sé, yo no puedo afirmar que Podemos se vaya a presentar solo en las siguientes elecciones. Lo que sí podemos afirmar es que, a tenor de cómo se están quemando las naves, de la rapidez con que se están quemando las naves, todo pinta cada vez peor. ¿Y a quién va a presentar de candidato o candidata? Pues eso es una pregunta muy interesante, porque como bien has dicho, después de toda esa trayectoria, de la inquina que de una forma cierta muchos medios han tenido contra Irene Montero, a pesar de que ha presentado una ley que es una ley progresista, positiva en muchos aspectos, pero que claramente ha dejado un fallo y un problema que se tiene que solucionar. Si tú te presentas tan a la contra, al final lo que estás buscando ya no es lo que se percibía en estos últimos meses, de bueno, aquí lo que hay es una tensión contra Yolanda Díaz para que se les tenga en cuenta, lograr crear un polo que antes no existía. Y de esta forma, pues el proyecto de Sumar tiene que contar con Podemos de una forma muy concreta, ¿no? Aquí lo que hay directamente es un enfrentamiento, un enroque, un encastillamiento para que los tuyos vayan contigo. Al final es una táctica un poco como la de Nerón en Roma. Cuando se te ha escapado el control de la situación, si tú prendes fuego a todo, evidentemente tú vas a salir perjudicado, pero también salen perjudicados los demás y ahí vuelves a tomar tú el control. Pero bueno, entonces volvemos a un Podemos, un espacio muy chiquitito de fieles fanáticos. ¿Eso cuántos votos da? O sea, quiero decir que yo entiendo perfectamente cuál es tu planteamiento y además lo puedo compartir. Mira. O sea, puedo creer que ellos están en esa estrategia porque si no, no quemas todas las naves, y yo creo que puede ser una decisión, decir, nosotros vamos a concurrir con nuestras siglas, somos Podemos, y lo que queremos es a los puros, a los nuestros. No queremos sucedáneos del PSOE ni una izquierda más amplia, no. Nosotros queremos eso, pues al final es lo de siempre la izquierda al final acaba en lo mismo. Pero ¿eso qué es? O sea, que yo creo que es muy pequeño. Pero ni mira, date cuenta que en 2015, en las elecciones de generales de 2015, no, Izquierda pero Unida... el discurso de ahora no es el de Podemos de 2015. No, pero no hablo de Podemos, hablo de Izquierda Unida. Izquierda Unida en las elecciones va fuera de Podemos porque al final no se llega a un acuerdo, tal... Todo el mundo daba por muerto a Izquierda Unida. Izquierda Unida es cierto que tiene una base territorial muy fuerte, que tiene una tradición, unos votantes muy asentados, pero todo estaba en contra. Podemos en ese momento iba como un cohete. Izquierda Unida saca 2 diputados, si no me acuerdo mal, con 1 millón y pico de votos. Y si Izquierda Unida saca eso, Podemos lo puede sacar y superarlo. Y ojo, porque eso también hay que decirlo. En el entorno de Yolanda Díaz, ahora mismo corre una frase que está en boca de todos. Podemos resta, se dice muy habitualmente.
Y yo creo que ellos quieren decir, Podemos no suma votos, Podemos no está en su mejor momento. Ojo, Podemos te resta 1 millón o 2 millones de votos. Y eso es algo que Yolanda Díaz y su entorno tienen que tener en cuenta. Porque me parece a mí que también hay un cierto espíritu algunas veces de cobrarse viejas vendetas del pasado. El problema es que este espacio, y los que lo hemos seguido un poco de cerca desde hace unos años, tiene tantos cadáveres en los armarios, que cuando se quiere volver a reconstruir, como al fin y al cabo los personajes siguen siendo los mismos, se quieren cobrar una serie de cosas que han ocurrido en el pasado. Vamos a ver, aquí fundamentalmente, si alguien quiere salvar esta situación, lo que es hora, lo que se debería ser y se debería poner encima de la mesa, como algunos ya llegamos reclamando públicamente desde hace unas semanas, es que la dirección orgánica de Podemos, es decir, Ione Belarra, y el proyecto Sumar, que por cierto, Yolanda Díaz no va a tardar demasiado en ya anunciar formalmente su candidatura en un acto, va a haber, bueno, que cojan y se pongan a hablar. ¿Cuáles son las diferencias de fondo que tiene esta gente? ¿Cuáles son las diferencias de fondo? Porque aquí lo que tenemos que ver es que nos estamos jugando lo que es fundamentalmente unas elecciones que la ultraderecha es muy probablemente que llegue a la Moncloa. No es tema de diferencias, que habrá algunas, pero estoy seguro que no son demasiado grandes. Yo creo que es un tema de control del poder. El control del poder, que es evidente que Pablo Iglesias está escocido, es decir, piensa que ha sido desalojado de la política de forma injusta y, bueno, le ocurre un poco esa célebre frase de la madre de Boabdil, el chico, ¿no? Que ahora pues sería una frase que consideraríamos políticamente incorrecta, por lo tanto no la voy a repetir, ¿no? Pero, bueno, eso de llorar a destiempo, porque claro, Podemos está construyendo un discurso victimista. Claro, llama cacería a lo que le ha ocurrido estos días a Irene Montero, que repito, es algo que desacredita a quien lo hace, pero cacerías a políticos hemos visto muchas, repito, a políticos de todos los signos y también a mujeres políticas de todos los signos. Pero claro, meter en el mismo guiso esa llamada cacería con la postura de Yolanda Díaz y de alguna manera incorporándola también a la cacería, todo es cacería. Todo es cacería y desde hace mucho tiempo ese discurso lo repiten machaconamente. ¿Para justificar qué? Para justificar que Podemos no llegó a donde parecía estar llamado a llegar. Ya, pero todo esto es a toro pasado. A mí todo esto me parece a toro pasado y me parece ya que tiene algo de pataleta, ¿no? Esta es la impresión que me da. Morillo. Sí, hombre, yo creo que ese complot conspiranoico de Podemos, de todos van contra mí, todos los poderes del Estado me quieren hundir y me persiguen, que inspira sobre todo Iglesias, pues existe y está ahí. Y a mí eso me parece súper destructivo, la verdad. Aparte no me atrae nada ese tipo de discurso ni en la política ni en la vida. Pues yo qué sé, yo tuve oportunidad de oír a Iglesias hace unas semanas, justo el viernes pasado, en la facultad aquí en Sevilla, cuando vino a presentar su libro. Es que le escupe odio, sinceramente. No hay ni una palabra constructiva en su discurso. Yo creo que se mezcla todo. Su propia herida personal y su manera de... No sé si es una estrategia política, como nos dice Bernabé, pero yo creo que eso genera rechazo. Es que a mí las estrategias conspiranoicas estas no me parece. Y después te digo otra cosa, y esto va a ser súper polémico, pero es que yo lo veo así. O sea, yo he ido a... solamente he estado en otro sitio donde he visto tanto odio contra los periodistas y contra los medios de comunicación como el otro día hubo en ese acto de Iglesias. Y es en los mítines de Vox, donde te ponen vídeos que dicen que los periodistas son el mal y nos señalan con nombres y apellidos y la gente jalea y incluso te intentan pues como asustar, te dan así con las banderas de España en la cabeza. Y entonces Abascal dice eso de no os creáis nada, tenemos nuestros propios medios, las redes sociales, tal cual, y ya está. Pues es lo mismo. O sea, yo lo veo igual, es que no veo... Es algo que revela debilidad, revela una gran debilidad. Revela una gran debilidad, porque claro, lo de matar al mensajero es que es tan viejo, es más viejo que la pana, ¿no? El problema, somos todos unos corruptos, el periodismo es corrupto, en fin, yo qué sé. Es un problema que se deriva de esta situación y es que contra Podemos no ha habido conspiración real.
Es que esto ha sido real. Eso hay que admitirlo. La cuestión es que el problema es que cuando se insiste constantemente en que se te persigue, incluso en los momentos en que probablemente no se te persigue, lo que estás borrando es lo que realmente se te ha hecho. Es que en este país ha habido cosas muy graves contra Podemos que se han saltado las leyes, donde han colaborado periodistas, donde han colaborado políticos y donde ha colaborado parte del aparato del Estado. Esto es cierto. La cuestión es que cuando tú empiezas a emplear esto como táctica política, tienes un problema, porque le quitas importancia. Pero además hay otra cuestión. Si es que hay un momento en que la gente que está en su casa puede sentir cierta simpatía, es decir, oye, es verdad, lo que les han hecho no está bien, tal, pero al final la cosa es, ¿cómo me bajáis el precio de las cosas de la nevera? Porque esto que os persiguen y tal es cierto, a lo mejor es... Pero ¿qué pasa con mi trabajo? ¿Qué pasa con...? Si dijimos que estábamos en un momento tras la pandemia claramente de construcción política, ¿por qué de repente hay esta ruptura? La única forma de entenderlo, porque yo no creo que Pablo Iglesias esté loco ni sea tonto. Yo lo que creo que Pablo Iglesias está siguiendo, insisto, una táctica política que se llama de ruptura total y de ir para adelante y de ver que, bueno, pues después de las siguientes elecciones saber qué va a pasar. Pero es que fíjate, algunas de esas conspiraciones, como tú muy bien has dicho, son reales. Pienso, por ejemplo, lo de las famosas Granadinas, ¿no? La cuenta en las Islas Granadinas. Eso, esa trampa, o esa basura se urdió en vísperas de las elecciones para tratar de hundir a Podemos, en un momento en el que Podemos, en esas elecciones Podemos sacó muy buen resultado. Es decir, en esas elecciones Podemos sacó muy buen resultado. ¿Por qué? Porque el votante de Podemos percibía que todo eso eran basuras cocinadas en las cloacas, ¿no? Como le gusta decir a Podemos. Pero claro, que ahora tantos años después se quiera convertir eso en la razón de ser de por qué Podemos ha caído, pues no, yo creo que no. Hora 25. Aimar Bretos. Vamos a seguir con la crónica nacional en unos minutos, pero antes es que es una noticia importante del día. Suecia ha empezado a arrojar luz sobre qué pasó para que aparecieran fugas de gas simultáneas en los gasoductos Nord Stream que conectan Rusia con Alemania. ¿Qué pasó? Hace unos meses. Ya entonces se habló de un posible sabotaje. Hoy la Fiscalía sueca ha confirmado que hubo sabotaje porque han encontrado explosivos. Han encontrado restos de explosivos en el gasoducto. Por lo tanto, no fue un accidente, fue un ataque. Lo que todavía no aclara nadie es por parte de quién. Ángel Villascusa. Los investigadores suecos han encontrado restos de explosivos en la zona en la que se produjeron las 4 fugas a 70 metros de profundidad y dentro de la zona económica exclusiva de Suecia. Los sismólogos ya advirtieron de que las 2 explosiones no ocurrieron de forma natural. Y aunque no se señalan en ese informe a posibles autores, Suecia, Alemania y Dinamarca dejan caer que fue Rusia. Todavía no hay acusación formal contra Moscú y la Fiscalía cree que es necesario más trabajo para sacar conclusiones fiables sobre el incidente que dinamitó las relaciones energéticas entre Europa y Rusia durante la guerra en Ucrania. Las tuberías saboteadas correspondían tanto al Nord Stream 1 como al 2. El primero llevaba sin enviar gas desde finales de agosto tras un verano repleto de fallos en el suministro y el segundo, el principal de la Unión Europea, nunca había entrado en funcionamiento. El Kremlin, que no quiere oír hablar de las teorías que les acusan, asegura que la investigación demuestra lo que ya sabían, que fue un sabotaje y que lo importante es ahora confirmar quién está detrás de las explosiones. En estos meses, Moscú ha acusado tanto a Estados Unidos como a Reino Unido de haberlas provocado. Y vamos a marcharnos en directo a Ucrania, en concreto a la ciudad portuaria de Odesa, de donde siguen saliendo poco a poco barcos con el cereal que durante meses ha estado bloqueado por la guerra y que es fundamental para aliviar la crisis alimentaria que afecta a todo el mundo en lo que se refiere a los precios, pero que afecta muy especialmente a los países menos desarrollados de África y de Asia que necesitan esas exportaciones para comer. Allí en Odesa está el periodista Gervasio Sánchez. Gervasio, buenas noches. Hola, buenas noches. Este acuerdo entre Ucrania y Rusia que permite a estos barcos cruzar el Mar Negro se acaba de prorrogar, está a punto de expirar mañana. Bueno, lo han prorrogado, pero son miles las toneladas de trigo de cebada que todavía se acumulan en los almacenes de Odesa que tú has podido visitar y en los que se están organizando, buscándose la vida para evitar que toda esa comida se pudra con la llegada del invierno. Sí, he visitado durante el día de hoy la empresa Gurman de Odesa y su director comercial, Vadim Bondarenko, me contaba que era una pequeña puerta de esperanza a mejorar la situación que habían vivido los últimos meses y que era una forma de que las miles de toneladas que se encuentran almacenadas en sus silos y en sus graneros de trigo, cebada, maíz, sorgo rojo y cebollas no se pudriesen durante el invierno, ¿no? O sea, que él consideraba que este acuerdo de 4 meses era la mejor noticia que se había recibido a lo largo de este año, ¿no? Que incluso me decía
que a estas alturas del año él normalmente a finales de noviembre estaba todo ya vendido, o sea, prácticamente no tenía nada almacenada, y que este año tenía un problema gravísimo, ¿no? Porque solamente estaba pudiendo sacar de sus almacenes unas decenas de toneladas al mes, cuando normalmente suele sacar unas 1.000 toneladas cada mes. Gervasio, allí donde estás tú, en Odesa, como en el resto de ciudades con mar, el frío no es tan helador como en otras zonas del país que acabas de atravesar, te acabas de cruzar Ucrania entera. Hay muchas zonas en las que los termómetros ya no suben de los 0 grados en todo el día, ha empezado a nevar, no hay luz, no hay energía con la que calentar nada por los ataques rusos. Dice el presidente Zelensky que hay unas 10 millones de personas sin luz. ¿Qué alternativas tiene esta gente? ¿Cómo se están preparando para este invierno helador que tienen por delante? Bueno, la verdad es que a mí me ha sorprendido en Odesa los cortes de luz que están afectando al 70% de la población. Y si en Odesa, que es una ciudad que no ha sido martirizada por los combates ni por los bombardeos, está pasando esto, ¿qué está ocurriendo en las zonas que han sido absolutamente destruidas por los combates, ¿no? Zonas, aldeas, pueblos que se encuentran alejados a centenares de kilómetros o a decenas de kilómetros de las grandes ciudades, ¿no? Es verdad que a veces los millones se suman en Kiev, en Kharkiv, donde yo he estado hasta hace poco, aquí en Odesa, pero las personas que lo van a pasar peor son estas personas que tienen sus casas destrozadas completamente, arruinadas, dinamitadas en algunos casos, que no tienen ni luz, ni agua, ni calefacción, y que además van a empezar a tener que soportar a partir de ahora temperaturas heladoras, ¿no? ¿Y cómo organizarse? Bueno, pues es complicado, ¿no? Porque incluso salir a recoger leña al campo es complicado, porque hay minas y eso te puede costar la vida, ¿no? La verdad es que veo una situación traumática de cara a este invierno, y ojalá las autoridades ucranianas consigan hacer llegar la ayuda humanitaria a los lugares más alejados de los grandes centros urbanos, donde a pesar de todo lo que pueda ocurrir, la vida es bastante más tranquila y sedentaria que en el campo. Gervasio Sánchez desde Odesa, desde Ucrania, para la SER. Gracias, Gervasio. Buenas noches. Buenas noches. A partir del lunes, si nada cambia, podrán comprarse en las oficinas de correos los sellos que conmemoran el centenario del Partido Comunista de España, porque la misma jueza que ordenó la semana pasada paralizar la emisión de ese sello, porque se lo pidió la asociación ultraconservadora Abogados Cristianos, que es que están en todas, esa misma jueza ahora levanta esa suspensión y condena a la asociación a pagar las costas de todo este proceso lamentable. Enrique Santiago, secretario general del PC, el Partido Comunista de España, buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. ¿Cómo han vivido todo este episodio? Pues sorprendidos y sumamente contrariados, ¿no? Sorprendidos porque el Partido Comunista de España pues es un partido legal. De hecho, creo que podemos afirmar que la legalización del Partido Comunista fue el signo de la llegada de la democracia a nuestro país. Además, en una situación de mucha indefensión, porque la jueza lo que aprobó fue una suspensión cautelar en un procedimiento de medidas urgentes, sin atender, sin escuchar alegaciones de la otra parte. Es un procedimiento absolutamente excepcional que creo que no procede en absoluto, y ni siquiera se justificó en su momento cuál era el derecho afectado en caso de que se hubiera puesto en circulación el pasado día 14 el sello, como estaba previsto, ni qué daño se pretendía evitar con esta prohibición, ¿no? De igual manera, hoy se ha emitido el auto que ha recogido todas las alegaciones que presentó los servicios jurídicos de correo. Se levanta esta suspensión de la emisión, pero tampoco se da mayor argumento, ¿no? Simplemente lo único que se argumenta es que ha quedado acreditado por las alegaciones de correos que el procedimiento que se siguió pues fue el procedimiento legalmente previsto, y que cualquier institución puede instar ante correos para pedir la emisión de un sello conmemorativo, ¿no? Con lo cual pues todavía más sorpresa que en su momento se prohibiera sin ni siquiera escuchar para poder haber evitado el daño que se ha causado, ¿no? Yo creo que ha sido una agresión a
una ofensa tremenda y una agresión a la militancia del Partido Comunista de España, a la que tanto luchó por la democracia, y esto pues ha sonado demasiado a una prohibición cautelar de la democracia en nuestro país, una suspensión cautelar de la democracia en nuestro país. Bien está lo que bien acaba, pero desde luego el daño causado pues ha sido un daño evidente. En cualquier caso, señor Santiago, esto es lo que se conoce como un efecto Streisand, porque el sello se ha agotado ya en la web de Correos. Bueno, el sello no sé exactamente si se ha agotado me dicen esta tarde en la compra web. Realmente el sello no se va a poner en circulación en estancos y oficinas de correos hasta el próximo lunes, porque hoy ya cuando se ha conducido el auto era imposible, pero francamente dar la sensación, emitir una imagen al país, un mensaje al país de que hay ni siquiera tentaciones, sospechas de que se puede suspender un documento conmemorativo del centenario de la existencia del Partido Comunista de España, causa un daño político. Habrá muchísima gente que no haya vivido la transición en primera persona y que se alarme y que piense que nuestro partido pues es un partido que ha hecho algo mal o que debe estar o que no tiene derecho a ser un partido democrático. O sea, el trato que se ha dado al Partido Comunista de España yo creo que ha sido un trato inaceptable para una fuerza política que ha luchado tantísimo para la democracia, y sobre todo porque es que en el auto de suspensión, ni ahora en el que se levanta la suspensión, se ha llegado a argumentar en ningún momento cuál era ese daño que a la sociedad le causaba la emisión de un sello conmemorativo del Partido Comunista de España. Cuando hay antecedentes, se emitieron antes sellos de centenario, por ejemplo, de las Juventudes Socialistas de España o de la Unión General de Trabajadores. Es algo realmente incomprensible que pone de manifiesto pues esta tremenda ofensiva ideológica de los sectores conservadores de negar la realidad evidente, que en este país hay democracia porque la izquierda ha luchado por ella, ¿no? Y que los mismos que o mantuvieron la dictadura o no hicieron nada para acabar con ella se rasguen las vestiduras y soliciten la suspensión cautelar del sello y que lo apruebe un tribunal, es francamente, a mí me parece muy doloroso y no habla bien del estado de nuestra democracia, francamente. Señor Santiago, terminamos. Usted, que es diputado de Unidas Podemos, le tengo que preguntar cómo está viviendo el choque de trenes entre Podemos y Yolanda Díaz. Bueno, yo creo que lo que nos toca en este momento es trabajar por un proyecto de ampliación del espacio político, porque tenemos la inmensa responsabilidad de garantizar que la izquierda sigue gobernando en España para seguir generando derechos y levantar muchos escudos sociales como hemos hecho hasta ahora. Y yo creo que el liderazgo en cada momento debe preservarse, sobre todo igual que he defendido lo mismo en otros momentos. Creo que los liderazgos es básico que se preserven para poder desarrollar correctamente los proyectos políticos. Siempre hay críticas que hacer, sin duda alguna, porque nadie es perfecto y todo el mundo comete errores, pero las críticas, las discusiones, las rectificaciones en su caso, las mejoras de estrategia se hacen en los procedimientos internos y sin dar una sensación, evitando siempre dar una sensación a la sociedad de que nos preocupamos más de los asuntos internos que de los problemas de la gente. Entonces yo siempre recomiendo lo mismo y trabajo por lo mismo, ¿no? Porque nos centremos en lo que le importa a la gente y, por supuesto, critiquemos, contribuyamos a mejorar las estrategias, las posiciones, las propuestas, pero en debates internos y cuidándonos todos, cuidando a todas las militancias de todas las fuerzas políticas, pero sobre todo el mensaje en este momento: hay que cuidar el liderazgo. Usted que está en el seno del grupo parlamentario, que es un hombre muy poderoso y respetado dentro del grupo parlamentario, ¿cómo están muy choqueados con lo que ha pasado con la ley del sí es sí? Bueno, yo francamente creo que la ley del solo sí es sí es muy buena y creo que, bueno, quizás ha habido un problema de explicación, ¿no? Creo que es una ley que sitúa en el centro los derechos de las mujeres y en este caso el consentimiento. Es una ley que ha tenido sus complicaciones técnicas, por eso ha sido además supervisada por distintos ministerios, por el Consejo de Estado, por el Consejo del Poder Judicial. El Ministerio de Justicia también ha intervenido precisamente en esta parte tan polémica de la graduación de las penas, de las sanciones. Pasó por el Consejo de Ministros, ha pasado por el Parlamento y yo creo que se ha dado una imagen que no es correcta. Es una buena ley y una ley
no es buena o mala porque tenga más o menos años de prisión en las sanciones penales, sino es buena o mala por el tratamiento que se da a las víctimas y las posibilidades de prevenir los daños que han justificado la existencia de la ley. Pero bueno, si se trata de un debate punitivista, pues he de decir que la ley efectivamente puede provocar en determinadas situaciones rebajas de algunas penas leves, pero sin embargo incluye 3 agravantes nuevos que no existían en la anterior legislación, con lo cual también va a producir sanciones más futuras en los tramos superiores de los delitos que prevé, con lo cual si alguien quiere medir las leyes por su alcance punitivo, va a quedar todo muy equilibrado, pero ese no es el debate y quizás es lo que no hemos sabido explicar a la sociedad, que esto no es un problema de rebajar penas o incrementar penas, sino de evitar que se causen el daño, las agresiones a las mujeres, que es lo que pretende prevenir la ley, y creo que en eso la ley es muy acertada. Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, gracias, buenas noches. Muchas gracias, un placer. Hora 25, con Aimar Bretos. Según el barómetro del CIS que hemos conocido hoy, el PSOE volvería a ganar las elecciones si se celebraran ahora, o al mejor dicho, si se hubiesen celebrado hace una semana, que es cuando terminó el trabajo de campo, porque hace una semana no había estallado el caso de las rebajas de penas a agresores sexuales y no sabemos cómo puede esto subir o bajar porcentajes de estimación de voto. Según el barómetro del CIS, el PSOE ganaría las elecciones a más distancia del PP que la que había en la anterior encuesta de hace un mes. Le saca 5 puntos porque los de Feijóo caen más de 1,5 puntos en favor de Vox. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. El PSOE encabeza la encuesta con un 32,7% de intención de voto a más de 5 puntos del PP, que baja al 27%. Más lejos, Unidas Podemos, que se mantiene como tercera fuerza con el 12% de los votos. Se quedan por delante de los de Abascal, de Vox, que suben algo más de 1 punto hasta el 10%. El trabajo de campo empezó justo después de que el PP rompiera las negociaciones para renovar el Poder Judicial. Y el CIS pregunta también por esto a los españoles. Casi 4 de cada 10 encuestados creen que el partido de Feijóo fue el principal responsable del final de las conversaciones. 2 de cada 10 señalan al PSOE como culpable. Por cierto, que ni un solo líder político consigue el aprobado de los encuestados. Suspenden todos. La única que roza el 5 es Yolanda Díaz, la más valorada, con un 4,9. ¿Análisis de estos datos, Morillo? Pues la verdad que creo que el CIS ahora mismo tiene poca credibilidad, es que eso no se confirma en ninguna otra encuesta. Es verdad que a lo mejor es la foto de hace una semana. Es verdad que esta semana ha sido, creo que una semana negra para el gobierno. Fijaos que el fin de semana hemos visto una manifestación masiva en Madrid contra la gestión del gobierno del PP de Ayuso de la sanidad pública, que creo que es un tema también de estos que tocan al final a todo el mundo. Creo que bueno, que es verdad que se había abierto lo del delito de sedición, la reforma, pero el gobierno empezaba a encontrar una senda para explicar lo que quería, con la vista puesta en la desinflamación del conflicto catalán, de la mejora de la vida en Cataluña. No sé, yo empezaba a pensar que bueno, que quizás lo de sedición podía ser como lo de los indultos, que tampoco tuviera tanto coste, pero es que esta semana ha sido explosiva. O sea, empieza la semana ligando a la reforma de sedición malversación y sigue con la ley del sí, que acaba en una guerra abierta dentro de uno de los socios del gobierno y dentro del propio gobierno y con la imagen de un gobierno incapaz de dar una respuesta a algo que está pues permeando en la sociedad como una gran preocupación. No sé, yo sinceramente he estado mirando así los datos del CIS por encima, pero no creo que sea representativo de la situación actual de la opinión pública española, la verdad. Bernabé. No, yo creo que estos datos del CIS responden a un arco de tiempo que más o menos puede empezar con una cierta mejora de algunos indicadores económicos, que pasa por el hundimiento británico, que se une a esta narrativa del PP de que bajar impuestos para todo, y que también se pasa por las negociaciones rotas del Consejo General del Poder Judicial, que no es solo la ruptura de las negociaciones, sino la percepción por parte de mucha gente de que a Feijóo se le marca la agenda desde afuera, por parte de sectores
reaccionarios, especialmente desde Ayuso, y este arco de tiempo llega hasta la manifestación de Madrid este domingo. Entonces yo creo que este lapso sí encaja con esta cuestión del CIS. Lo que pasa es que las cosas desde el domingo han cambiado, evidentemente. ¿Qué es lo que hay que ver aparte de estas brechas? A las tendencias, ¿no? Y aquí lo que sí parece es que hay una tendencia a que Yolanda Díaz, por ejemplo, no está bajando, no está viéndose dañada por esta confrontación. Entonces, eso también explica de una u otra manera también su postura más bien silente de seguir su trabajo y tal. Y luego el PSOE, pues parece que igual ha frenado. Entonces, bueno, estamos en un momento de partido, haciendo un símil con el tenis, pues bueno, cuando los dos tenistas andan ahí, ¿no? Quitándose un punto de partido uno al otro, y parece que más que ganarlos, los pierden, evidentemente. De Prada. Bueno, vamos a ver, yo en líneas generales las encuestas las contemplo siempre con cierta desconfianza o desde luego con poco entusiasmo, ¿no? Las encuestas siempre barren para casa. Yo me doy cuenta cuando veo las encuestas en los periódicos, por ejemplo, pues según el periódico que la encargue, siempre se tiende a favorecer al partido hacia el que siente más simpatías el público de ese periódico, ¿no? Y en este caso, pues hombre, es evidente que el CIS sí hace unas encuestas que tienden a complacer al gobierno. Más allá de que se equivoquen de forma abultada o no, que ha habido veces que no se han equivocado. Pero pese a todo, sí que creo que ya hay ciertas cosas que se van viendo, ¿no? Es decir, yo creo que el efecto Feijóo se acabó. Yo creo que el efecto Feijóo se acabó. Y es más, yo creo que el PP va a tener que volver a luchar por esos votos que creía que había recuperado de Vox. Y pienso que el Partido Socialista, que indudablemente pues lo de la sedición le va a afectar, es posible que esta cuestión de las rebajas de las penas a los violadores le afecte, pero yo pienso que el Partido Socialista va a ser el partido que aglutine de forma muy mayoritaria el voto en la izquierda. No me creo tampoco los porcentajes que le dan a Podemos, honestamente, en estos momentos, pero bueno, no lo sé. En cualquier caso, sí que creo que empieza a marcar, o sea, hace poco tiempo daba la impresión de que el Partido Socialista estaba liquidado, ¿no? Que estaba en caída libre. Y es evidente que el Partido Socialista ha recuperado. Del mismo modo que es evidente que el efecto Feijóo se acabó y que a partir de ahora Feijóo se lo tendrá que currar. Esto sí me parece que es digno de consideración. Más allá de ahí, yo creo que ya es mucho decir. Hablando de cosas dignas de consideración, parece inminente, cuestión de horas, que se haga público el acuerdo en el que están trabajando el gobierno y la banca para un paquete de medidas para aliviar el impacto que está teniendo la subida de tipos sobre las familias, especialmente sobre las cuotas de las hipotecas que pagan las familias. Jordi Fábrega, buenas noches. Buenas noches. El gobierno, a través de Nadia Calviño, anuncia como inminente este acuerdo. Sí, yo espero que en las próximas horas lleguemos a un acuerdo con el fin de que podamos adoptar este paquete de medidas en el próximo Consejo de Ministros. Un acuerdo que ha estado negociando las últimas semanas con las patronales bancarias y que incluirá dos tipos de medidas. Un primer conjunto para los más vulnerables. Ya existe un código de buenas prácticas y se relajarán los criterios para poderlo aplicar a más familias. Este código se aplica a los que ganen ahora menos de 24.000 euros al año y contempla una reestructuración de la hipoteca con carencias, con límites en los tipos de interés en caso de que no se pueda pagar. Habrá también un segundo conjunto de medidas para familias que, sin ser vulnerables, sufren el impacto de la subida del Euribor. Sobre la mesa se planteó inicialmente que hubiera moratorias, luego incluso aplazamientos de un año en el cobro de las hipotecas. Están las urgencias políticas del día a día y luego están los asuntos urgentes de verdad, Bernabé, como ¿qué hacemos con las familias a las que la cuota de la hipoteca se les está incrementando un 30, un 40 o hasta un 50% y que si la situación no cambia mucho no van a poder pagar a medio plazo? No, es una brecha enorme, es una brecha social enorme, porque esto además está afectando a cada vez más gente entre lo que es la propia subida inflacionaria y lo que son la subida de tipos, y esto es una cuestión social de primer orden, pero también económica, porque ¿qué es lo que ocurre si de repente hay varios millones de personas en este país que no pueden afrontar su hipoteca? Es que al final esta serie de crisis sucesivas que estamos viendo hace un par de años, lo que nos están marcando es que la economía tiene que tener algún tipo de planificación. No se puede dejar al libre albedrío cuestiones tan serias como esta. Yo soy de los que digo que el Banco Central Europeo
Fíjate lo que voy a decir, voy a corregir al Banco Central Europeo, pero es que es así. Es que se equivoca al subir los tipos, porque nuestra crisis inflacionaria no era de una crisis inflacionaria clásica por un calentamiento de la economía, sino que tiene otros factores, como muchos economistas han dicho. Lo que creo que el Banco Central Europeo algunas veces actúa como la antigua Unión Europea. Actúa sin contar con que sus medidas van a tener un impacto social terrible. Y cuando estamos también en un momento políticamente en todo el continente europeo tan conflictivo, estas cosas hay que tenerlas, hay que tener mucho cuidado. O sea, el tiempo desde que la economía iba absolutamente enajenada de las decisiones políticas, esto se tiene que acabar. Veremos a ver cuál es el paquete de medidas, ¿no? Porque al final es verdad que hay veces que el gobierno debería apretar más el acelerador en este tipo de cuestiones. De Prada. Sí, claro, hace falta saber cuáles son esas medidas, ¿no? Pero yo creo que esas medidas son necesarias. Esas hipotecas se tendrán que renegociar, se tendrán que dar facilidades en el pago, se tendrán que fragmentar los pagos, se tendrán que hacer una serie de cuestiones, ¿no? Y efectivamente, yo creo que un Estado en circunstancias como estas tiene que tener una capacidad de intervención en la economía, yo ya lo he dicho aquí muchas veces, ¿no? Tiene que ir más allá de... Los Estados tienen que ser árbitros de la economía, no pueden ser siervos. No pueden ser siervos, ¿no? Y desgraciadamente, pues en estos momentos da la impresión de que los Estados están al dictado de las normas que decretan las grandes instituciones. Yo entiendo que la inflación hay que combatirla, porque la inflación, los precios se disparan, y una manera de combatirla es subir los tipos de interés, pero eso tiene unos damnificados, y ahí creo que los Estados tienen que tener capacidad para que los bancos centrales no sean como organismos autónomos. Bueno, lo que ha dicho Bernabé, ¿no? Estoy bastante de acuerdo con él. Morillo. Habrá que esperar a estas medidas. ¿Tú cómo lo ves, Isabel? Bueno, yo creo que el gobierno va a presentar un paquete que indican que va a aprobarse en el Consejo de Ministros del martes, con ayudas a las familias, y lo único que deslizan con claridad es que las ayudas van a estar dirigidas también a las clases medias. Que no van a ser solo para las más vulnerables. Exactamente. Yo creo que es un acierto, la verdad, porque estamos hablando de subida de hipoteca de 200 euros como media, que es insostenible para muchos bolsillos, aunque no estén en los límites de renta. Y me parece acertado. Creo que el gobierno de junio, julio a esta parte sí que ha tomado muchas medidas económicas y ha puesto planes de choque en marcha contra la inflación, o para ayudar a contener la subida de la luz, o el céntimo a la gasolina, que pueden ser controvertidas, pero son medidas que han estado ahí sobre la mesa y que sí que han ayudado y paliado en cierta manera, aunque haya que revisarlas, aunque haya que adaptarlas, el propio PP, que hace unos meses te convencía de que a Pedro Sánchez y al gobierno se le iba a llevar por delante el propio deterioro de la situación económica, empezó a cambiar, y dado los tropiezos del PP en materia económica, porque no ha estado nada acertado, hace un mes, octubre, te decían que bueno, que quizás había que mirar a otro sitio, tal, en fin. Yo creo que no lo están haciendo, yo creo que el gobierno no lo está haciendo tan mal. De hecho, volviendo al tema de las encuestas, los cualitativos indican que la gente percibe que hay medidas económicas y que no le va tan mal como... O sea, somos mucho más apocalípticos en nuestro análisis nosotros, con los datos en la mano, que lo que de verdad ha llegado a la gente, cuando hay muchas familias que esté pasándolo muy mal, pero parece que estamos ahí en una senda contenida del deterioro, ¿no? Sin embargo, la gente no valora bien al gobierno, porque nada más que hay ruido y bronca y ruido y crispación y polarización y temas que... Pero bueno, hay un jueves interesante, este jueves en el Congreso hay unos presupuestos sobre la mesa. No es ninguna tontería sacar adelante unos presupuestos en este contexto económico y con la aritmética parlamentaria tan difícil que hay en el Congreso. O sea, es heroico, la verdad. El impuesto a las eléctricas y a la banca, a las energéticas y a la banca, me parece que también es un momento interesante para contraponer los dos modelos que hay sobre la mesa, el de gravar con más impuestos sobre todo a los ricos, y el de quitar impuestos, que es el de la derecha. Y esperemos que no quede todo
subsumido por el ruido de la sedición y de otras broncas, que sabe Dios la semana que viene qué bronca nueva podremos tener, claro. Vamos a aislarnos mínimamente de las broncas, porque en estos minutos que nos quedan de programa quiero hablarles a los oyentes de la universidad que no es para veinteañeros, o no solo para veinteañeros sí es, pero no solo, y sino que se lo digan a los miles de jubilados que se han apuntado este año a las universidades para mayores o universidades de la experiencia que hay en toda España. En algunos centros la demanda ha sido tan alta este curso que ha habido gente que se ha quedado incluso sin plaza en lista de espera en universidades para mayores. Se matriculan muchas más mujeres que hombres y la media de edad es de unos 70 años. Y aunque la mayoría son personas que en su vida no han podido cursar estudios superiores, cada vez hay más profesionales del sector de la banca, de la sanidad, de la educación, que una vez que se jubilan se apuntan. Ana Corbatón. Alumnas como Herminia y María llevan unos años matriculadas. Estoy orgullosa de mí misma, porque yo nunca pensé que podía llegar a pisar una universidad. A mi edad, ¿sabes? Con 74 años, con lo cual era algo que tenía pendiente. Entonces ahora soy feliz. Me hace una ilusión tremenda. Yo llevo 10 años ya en la universidad, yo tengo 71, me jubilé con 61, ya había oído hablar de la universidad y bueno, fue un descubrimiento enorme. A mí me ha enseñado y sobre todo me ha dado una alegría de vivir. Las dos han sido muy activas durante su etapa laboral y al llegar la jubilación... Me siento que estoy vacía, porque a mí me llenaba mucho mi trabajo. Y yo lo primero que pensé cuando me jubilé, con lo que aprendo aquí, porque tenía un equipo muy joven que me mantenía muy activa, ¿cómo voy a aprender? Entonces, claro, al acabar eso, ¿qué hago, niña? ¿Qué hago? La universidad, ¿qué no has podido hacer? Ahora están cursando humanidades y estudian... un montón de cosas, filosofía, literatura, antropología, historia, arte. Yo en la vida me había interesado la prehistoria, por ejemplo. Pues salía de la clase de prehistoria Jesús Álvarez a buscar fósiles, porque yo decía, ¿cómo es posible que yo nunca me haya enterado de esto? Y con lo cual, claro, aprendes muchas cosas, es muy enriquecedor. Es cierto, leo muchos libros, comentamos y consigo hacer cosas que no podía de joven. O sea, esa concentración, es sacarle al jugo al libro, saber comentar lo que era imposible hacerlo. Siempre hay algunas cosas que tú no sabes y que te alegras de saber, que te ayudan en la vida, pero en la vida, yo a mis nietas se lo cuento, se lo digo para que estudien toda la vida. La oferta académica es amplísima en toda España. Hay diferentes programas de estudios con asignaturas sobre música, teatro, danza, psicología, química, geopolítica, botánica, ingeniería e incluso biomedicina o criminología, aunque la que más demanda suele tener es la de historia. Hola, buenas tardes. Magdalena de Pacis es mi nombre, Pico Rales mis apellidos. Doy clase de Historia Moderna de España a la Universidad para Mayores, este es el grupo B. Muchas gracias, gran público. En esta clase que se imparte en la Complutense, las mesas están llenas. Pues ahora estamos con Felipe II y con los problemas que tuvo con su hijo y con su secretario, que parece esto pues una auténtica novela. Todos toman apuntes, aunque no hay exámenes. Son activos, son educados, tienen interés, tienen curiosidad, tienen formación. Yo vengo aquí como si me dieran un premio cada jueves y cada martes, porque además están siempre muy pendientes, no hay que decirles por favor cállense, no, es una cosa deliciosa. La clase dura hora y media y al terminar charlamos con algunos de los alumnos. Que nos gusta muchísimo, se nos hace muy corta la hora y media a veces y aprendemos un montón. Es que hago todo lo posible por no faltar. A esta edad pues parece que pones más atención que cuando eras más joven, que venías a estudiar, que le damos más énfasis a la enseñanza por culturizarnos, porque no es por otra cosa. Aquí lo tenemos ya todo ganado y todo aprobado, creo yo, vamos. Sí, totalmente. Por nosotros mismos, por ampliar nuestros conocimientos, porque nos gusta. Porque llega la jubilación, sí tenemos aficiones, pero eso es otra afición más. En mi caso es como que tenía una espinita que necesitaba cumplir y me apetecía mucho venir a la universidad. Yo pisé la universidad 3 veces, pero no terminé. Yo tampoco. Yo empecé a trabajar a los 14 años y me he apuntado ahora, pues precisamente porque me he jubilado. Yo empecé la universidad y la tuve que dejar al solo hacer primero, que había empezado primero medicina, pero luego he sido peluquera toda mi vida. Siempre con mucho interés por la cultura, pero es un salto muy grande. Esos perfiles tan variados son comunes en todas las universidades de mayores que hay en España. Beatriz Barrero es coordinadora de la que tiene la Complutense, que lleva funcionando más de 20 años. Son personas o bien que no pudieron estudiar en su momento y ahora pues quieren a lo mejor quitarse esa espinita, o personas que sí que estudiaron en su momento, pero que ahora al jubilarse pues prefieren seguir activos intelectualmente y aprender cosas nuevas, porque puede ser una persona pues que haya dedicado toda su vida, qué sé yo, un médico, pero
pero no sabe nada de historia. Entonces pues empieza a hacer cursos de historia y descubre su pasión. Los alumnos más jóvenes tienen 50 y tantos años y entre los más mayores hay quien llega a cerca de 90. Lo que les une a todos es su amor por la cultura. Entonces la Universidad de Mayores es algo hecho a medida para ellos porque no tienen la presión de un examen. Por eso los trabajos son voluntarios. Yo suelo hacerlo porque me encanta que me pongan una nota que sea buena, porque claro, yo no tenía notas buenas. Te obliga a estar constantemente despierta, ¿sabes? Esa es la cuestión, estar despierta, ver lo que pasa, interesarte por todo lo que pasa. Y eso es vida. Esa vitalidad es la que les mueve y cada curso son más los que deciden invertir el tiempo de la jubilación en seguir aprendiendo y explorando sus habilidades y su curiosidad. ¿Os pica a vosotros la necesidad de seguir formándoos también en la edad adulta? Me parece apasionante este amor por la cultura a veces negada, ¿no? en la edad joven. Sí, nunca es tarde para aprender y escuchaba a Herminia y a María y tal, y me parecían un ejemplo. Algunas de estas crisis de la mediana edad que tenemos algunos, me parece que se ha acabado todo y oye que no, que es que hay mucho que aprender todavía. ¿Pero qué crisis de mediana edad vas a tener tú, Bernabé? Sí, está hecho un chaval, morillo. A mí me parece maravilloso. Yo tengo además a mi madre que ya se jubiló y está ahora estudiando Bellas Artes. ¿Ah, es sí? arquitecta, sí. O sea que a esto de abuela para cuidar a los nietos... Olvídate. Y de verdad, si vieras cómo disfruta con sus técnicas de escultura, de sus libros de historia del arte, su grupo de Bellas Artes, que mi madre es un ejemplo en todo. Y es eso, ese interés, esa curiosidad. Es precioso y es una etapa de la vida. Yo estoy deseando jubilarme. No te queda a ti tampoco. Oye, ¿cómo se llama tu madre? Mi madre, Carmen. ¿Nos está escuchando? Pues no lo sé. Lo mismo está por ahí con los colegas de la facultad. Mándale un beso, que sea, para que te escuche por el podcast. Pues nada, que le voy a decir a mi madre que es un referente para mí en todo y que ojalá llegue yo a los 70 la mitad de bien que está ella. De Prada. Bueno, yo sabes que me acabo de doctorar. Ya lo sé, ya. Pero fíjate, me ha interesado con que las carreras o los estudios que prefieren estos mayores son las carreras de humanidades, la historia, que son carreras que están en peligro de extinción en la universidad para menores o para jóvenes. En peligro de extinción. Ya hay muchas universidades que estas carreras no las imparten. Y esto nos tiene que hacer una reflexión. La universidad tiene que estar movida por el amor al conocimiento. Y la universidad se está convirtiendo en una institución ancilar del mercado. Está sometida al mercado. Y a nuestros jóvenes, que estoy seguro que también les gustaría estudiar historia o les gustaría estudiar humanidades, les toca estudiar las carreras que el mercado quiere que estudien. Y esto me parece que tenemos que reflexionarlo. Bonito que he visto en mi vida y yo no lo sabía. Juan Manuel de Prada, Isabel Morillo, Daniel Bernabé, ha sido un gusto compartir otro viernes noche con vosotros. Un abrazo. Venga, un abrazo. Un Hasta abrazo pronto. grande. Por cierto, Morillo, Dime. nos vemos el viernes que viene en Chiclana. Sí. Eso sí que va a ser un gran programa, ¿eh? Hora 25 desde Chiclana, el viernes que viene. Un beso, adiós. Adiós. Por la calle no hago más que sonreír. Y es que todo el tiempo estoy pensando en ti, ¿qué le voy a hacer? Es curioso como hay días en los que todo es magia, todo es arte y ya lo ves, no puedo callar ni dejar de ser el loco que está rendido aquí a tus pies. Y yo no lo sabía, ¿quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía, que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida y yo no lo sabía. Y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir y yo sin ti no lo sabía.
Hora 25, con Aimar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.